para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versículo del 13 al 16. Mientras usted lo encuentra, vamos a dar la bienvenida a los hermanos que están allá en Academia de Jesucristo. Hoy empiezo una serie que así le he titulado Academia de Jesucristo, y en esa portada están las marcas, las pisadas, que en sí estamos haciendo alusión que seguimos las huellas de Cristo con lo que es la enseñanza. Queremos seguir lo que es el modelo de Jesús. Aquí en la iglesia 16 años tenemos siguiendo esas huellas, y queremos allá en Centroamérica, donde Dios nos permita. Hoy estamos en San Miguel ya con los hermanos y hermanas allá, y ya pronto estamos también por la familia Cuellar en Nicaragua. Estamos orando para que eso siga avanzando, y en Cúcuta, en Colombia, con la hermana Mercy también allá en Texas, allá está otro hermano que se llama Ángelo, y en Los Ángeles, en Nueva York, en Europa, España, hasta lo último de la tierra donde los hermanos se encuentran, que nos mandan ahí un saludo. Vamos todos a la Biblia. Lucas, ¿lo encontró? Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Lucas 6, 13 en adelante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio. A ti la honra y la gloria, Señor, por permitirnos abrir las Sagradas Escrituras este día. Edifica tu iglesia y glorifícate, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en Los Ángeles, Pastor Héctor, con toda su congregación allá, Dios, los hermanos, los ancianos, hermano Tomás, también los Nueva York, Pastor Noel, Queens, Pastor Daniel en el Bronx, Pastor Luis Contreras. Dios bendice a mis hermanos, fortalécelos, úsalos este día, Dios, para tu gloria. Y los que están allá también en San Miguel, mi hermano Elías Salomón, te pedimos, Dios, que sigas glorificándote, Padre, en todo lo que hagamos este día de victoria, este día de resurrección. Padre, gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Academia de Jesucristo, escuela para todos. Si alguna vez usted se ha preguntado cómo nació este nombre, Academia de Jesucristo es nuestra primaria en la iglesia local. Luego tenemos nuestra secundaria, que es el Colegio Reformado de Teología, ya un bachillerato en teología, 40 materias. Pero Academia de Jesucristo son esas clases, esas doctrinas básicas que toda persona debe de conocer. Y nosotros tomamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro Dios según la Biblia. Creo que hay una ilustración que nos puede ayudar a comprender un poco lo importante que es seguir las huellas de Jesús. Se dice, hermanas y hermanos, de un hombre que un día quería cruzar el desierto. Y él estaba como preocupado porque decía, ¿cómo voy a pasar ese desierto si no lo conozco? Entonces este hombre tuvo a bien buscarse un guía. Contrató un guía. El guía señaló una hora, el día, la fecha, para encontrarse en un lugar donde iban juntos a emprender aquel viaje. Llegó el día, se encontraron en aquel lugar, y cuando llegaron a la puerta del desierto, aquel turista le preguntó al guía, disculpe, le dijo, ¿dónde está el camino por donde vamos a cruzar este desierto?
El guía le contestó con seguridad, con certeza: yo soy el camino. El hombre como que se incomodó y dijo: ¿qué? ¿Usted es el camino? Sí, yo soy el camino. Solo confíe en mí. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús lo ha dicho en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. La Biblia, hermanas y hermanos, según las Escrituras, el gran maestro para el hombre y la mujer siempre ha sido y es y será Dios, el Creador. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ve ahí, Dios le enseñó al hombre a trabajar, lo tomó, lo puso en el huerto, le dio ese gran privilegio. Dios es el que nos dio el trabajo, hermanas y hermanos. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición porque nos entretiene. ¿Cómo sería nuestra vida sin trabajo? Sería aburrida. Imagínense, nos enfermaríamos encerrados en la casa. Pero cuando usted está trabajando, rápido pasa el día, no sentimos. De repente son las 8 de la mañana y cuando menos acordamos ya son las 6 de la tarde. Usted dice: ya pasó el día. Así se nos va el tiempo. Bueno, Dios nos dio, hermanas y hermanos, esa bendición. Nos dio el trabajo y todo para su gloria. Y dice ahí, viene la instrucción de Dios. Aquí está la escuela, el gran maestro. Y mandó Jehová Dios al hombre. Eso quiere decir que le instruyó, le dio órdenes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En otra parte de la Biblia encontramos que Dios también le dijo al hombre que le pusiera nombre a todos los animales. ¿Usted cree que Adán se inventó los nombres de los animales o fue Dios el que se los dio? Según la Biblia y según la historia, todo lo que el hombre se inventa tiende a fracasar, a deteriorarse, pero lo que Dios ha establecido no se daña. Y los nombres que Adán le puso a los animales hasta el día de hoy, esos son. Ahí está la iguana, ahí está el garrobo, ahí está el conejo, ahí está el cerdo, ahí está la vaca, ahí está el toro, ahí está el buey, ahí está el caballo, ahí está el perro, ahí está el gato, así le llamaron. Pues son nombres que Dios dio. ¿Ve? ¿Quién le enseñó a Adán? Dios. El gran maestro es nuestro Padre Celestial. Claro que cuando llegó el pecado, el hombre rechazó ya las instrucciones de Dios y la vida se le complicó, porque ya el hombre ahora, con su soberbia, con su enojo, con su rencor contra su Padre Celestial, le cuesta aprender y no quiere aprender. Aquí en la iglesia nosotros, desde que empezamos, tenemos una frase que dice: aquí le vamos a dar a los hermanos lo que necesitan, lo que quieren. Y nos hemos comprometido en enseñar, porque miramos el perfil de la Biblia, que se trata de enseñar. Miramos la postura de Jesús, que Él estuvo siempre enseñando, y queremos seguir sus pasos, sus huellas, porque hay mejores resultados cuando enseñamos. Las personas maduran, las personas crecen. Y ahí lo vemos en la Biblia, cómo nos revela que Dios es el gran maestro, que Dios es el que enseña al hombre. Dios es el verdadero maestro para todos los seres humanos. Él es el fundador de todos los centros escolares en el mundo. Él es el que estuvo a bien que el hombre aprenda. Ahí lo dice Juan 6:45, hablando Jesús: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Escucha esto, hermanos y hermanas. No cree que usted es un invento del pastor Campo en el siglo XXI, de esto de Academia de Jesucristo, y que viene con eso de enseñar y de aprender. Bueno, aquí está en la Biblia. Por eso lo tenemos nosotros como fundamento.
Juan 6:45, escrito está en los profetas, hablando Jesús, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Isaías 2:3, ese es el texto que está usando Jesús. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Isaías 2:3, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas capítulo 4 versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 54:13 dice: y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Estaba esta semana meditando en esta enseñanza y decía, ahí está, no estamos perdidos. Dios es el que ha establecido la escuela para que el ser humano pueda aprender y pueda desarrollar el conocimiento acerca de quién es Dios. Nos ha dado 66 libros que no nos va a alcanzar toda la vida, hermanas y hermanos, para disfrutar todo lo que tenemos aquí. Tenemos todo lo que necesitamos y lo verdadero aquí está. No es filosofía, como decían los hermanos en el pasado. La palabra de nuestro Dios no es antigua, no es moderna, es eterna. Es la palabra poderosa, es palabra viva. Cuando usted la lee, cuando usted la estudia, cuando usted la medita, cuando usted la practica, todo cambia. Lastimosamente nosotros tenemos una naturaleza que rechaza la palabra de Dios. A veces la leemos, pero no meditamos en ella. Esta mañana estaba leyendo un libro, o anoche estaba hojeando un libro que regalamos aquí. No sé si usted ya lo empezó a leer, pero se lo he regalado a otros hermanos y me han agradecido, me han dicho gracias por ese libro que me regaló. Ha transformado mi vida, disciplinas espirituales, es una vida piadosa. Pero me atrevo, hermanas y hermanos, que usted solo lo llevó y lo guardó y no lo ha revisado todavía, no sabe de lo que se está perdiendo. Aquí en la iglesia estamos comprometidos que todos los años a los servidores y servidoras les damos literatura. A veces les damos una Biblia de estudio, a otras veces les damos un buen libro para la edificación de su alma, porque estamos comprometidos y queremos el crecimiento espiritual, queremos desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de vosotros. No podemos obligarle, pero sí podemos recordarle e instruirle. Nuestro Dios es el gran maestro, nuestro Dios es el origen de toda escuela. Eso quiere decir que hay una gran necesidad en la sociedad, en la familia y en todos nosotros del aprendizaje. Así es, todos nosotros necesitamos aprender. Y el que dice que ya lo sabe todo, pues ya está terminado. Nosotros venimos de una cultura perezosa que nos cuesta leer, nos cuesta meditar. Meditar es que usted lee una porción de las Escrituras y luego se queda pensando qué quiso decir, por qué lo dijo, cuándo lo dijo y luego en qué me sirve a mí, cómo me lo aplico, cómo lo llevo a la práctica. Ese es el reto y ahí es donde cambia nuestra vida, cuando usted lee la Biblia y se la aplica. Es donde usted puede ver el poder de la palabra, pero si usted la lee y no se la aplica, no va a pasar nada en su vida. Simplemente nos podemos convertir en loros que repetimos las palabras de Dios solo por repetirla y en nuestra vida no ha penetrado. Mi deseo, hermanas y hermanos, y mi oración es que esta palabra penetre en nuestro corazón, traspase nuestros corazones para que nosotros podamos disfrutar a nuestro Dios y también compartir el evangelio, porque mientras nosotros no nos deleitemos con nuestro Dios, mientras nosotros no nos regocijemos en la presencia de Él, no vamos a transmitir este mensaje a otra persona. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:20.
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vea, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora Pablo está recordando a los hermanos allá en Éfeso y les dice 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Cristo vino a modelar cómo Dios enseña su palabra. Él estaba enseñando, siempre enseñó más que predicar. Si usted quiere, vaya conmigo a Mateo 5, solo para ponerle un ejemplo. Dice el texto: viendo la multitud, subió al monte, Mateo 5:1, y sentándose, esa era la postura del rabino, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ahí viene, y abriendo su boca les enseñaba. De ahí nace Academia de Jesucristo, del perfil de Jesús, de la postura de Jesús, de enseñar lo que Jesús enseñó, seguir sus enseñanzas, repetir sus enseñanzas, aplicar sus enseñanzas, disfrutar sus enseñanzas, creer sus enseñanzas, mantenernos en su enseñanza y crecer, hermanas y hermanos, a la semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Cuánto lo creemos? Si a usted le cuesta aprender y si no le gusta aprender, le da pereza, le tengo una buena noticia: usted puede comenzar a orar, porque a la fuerza ni los zapatos entran, como dicen. Debe de haber un deseo, una voluntad, un aprecio. Yo le digo a los hermanos que se congregan los martes y los viernes y los domingos, la vida de ustedes va a ser totalmente diferente al escuchar esta palabra, la enseñanza del martes, del viernes y del domingo, y si se la aplican dentro de 10 años, ustedes no van a ser los mismos. Y Dios los va a usar, porque Dios honra a los que le honran. Dios, el sacrificio que hacemos, Él lo repone, Él lo recompensa. Cuando empecé en los primeros años allá por el 2000, 2001, no me perdía culto, yo estaba ahí. Algunas veces me criticaban, me decían, ¿por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Tenía un amigo que se llamaba Daniel, que murió de un tumor. Daniel fue adicto a la marihuana y Dios me usó para liberarlo. Trabajé con él como unos 3 años. Lastimosamente le salió un tumor en el cerebro y murió. Pero Daniel se incomodaba porque yo leía todos los proverbios todos los días. Le decía, Daniel, te voy a leer el proverbio de hoy. Hoy es 6 de abril, leamos el proverbio. Algunas veces cuando estaba leyendo el proverbio y él se sentía incómodo, vos estás leyendo eso para decirme eso a mí. Le dice, no, el proverbio que lo está diciendo. Dice, ahí, mira, yo no me lo inventé, ahí lo dice. Pero un día este muchacho me dice, mira, Tony, yo creo que no necesitamos ir tanto a la iglesia para ser cristiano. Y le digo, es que yo no voy a la iglesia para ser cristiano, yo ya soy cristiano. Voy a la iglesia para aprender, Daniel. Yo quiero aprender, yo no quiero ser un ignorante, yo no quiero ser un fanático. Yo quiero saber en quién he creído. Y cuando alguien me pregunta qué significa ser un cristiano, yo quiero darle una buena respuesta clara de acuerdo a la Biblia. Entonces me quedaba viendo, ¿estás hablando en serio? Sí, yo oro. Y le digo, y le pido al Señor en el Salmo 25:4, dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Mire la petición del salmista en el Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Si usted comienza desde hoy a pedirle esto al Señor, Él se lo va a conceder. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El salmista le pide al Señor como una petición que le muestre, que le enseñe, porque él sabía que Dios es el gran maestro. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 119, versículo 124 dice: haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo,
Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Mire qué petición más hermosa. Dame entendimiento, dice el versículo 125 del Salmo 119. Tu siervo soy yo, tu esclavo soy yo, tu siervo soy yo, le dice. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Mis queridos hermanos y hermanas, todos nosotros deberíamos de tener esa postura del salmista en la oración. Pedirle al Señor, Señor, por favor, yo no puedo, yo no quiero, mi naturaleza se opone, por favor, vénsela, ayúdame a entender que lo mejor que me puede pasar es haber sido escogido por ti y ser enseñado por ti, Señor. Si no tuve éxito en el estudio secular, si no fui un abogado, un doctor, un científico, por lo menos que sea un hombre conocedor de tus maravillas, de tu carácter. ¿Cómo no se lo va a dar el Señor? Y para mí, mejor que ir a estudiar a Harvard, mejor que ir a MIT, mejor que tener los títulos por haber o que hayan sido en el mundo, no lo puede superar el conocimiento de Dios. Es el más grande. La vocación más grande en el mundo, hermanas y hermanos, es que usted haya sido llamado por Dios. Para mí, predicar la palabra de Dios es el don más grande. Exponer la palabra de Dios es la vocación más grande que el hombre puede recibir. Porque no es palabra inventada por el hombre, sino que es la verdad, es palabra santa. ¿Usted cree que es fácil ese gran privilegio que Dios le da a una criatura como nosotros? Y esto no solamente a los pastores. Este privilegio se lo ha dado Dios de predicar su palabra, de llevar el evangelio a todo cristiano, a todo hombre y mujer que ha creído en Cristo Jesús. Él no dijo, pastores, ustedes son los únicos que les doy esta orden, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Él no dijo eso. Él dijo, todos mis seguidores, todos mis discípulos, todos los que han creído en mi nombre, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo Jesús? A todos nosotros, ¿lo creemos? Qué privilegio ese tan grande. Pedro nos recuerda que debemos de desear la palabra de Dios como el niño desea la leche. Primera de Pedro 2.1. Primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia. Lo único que te puede estorbar al aprendizaje es la malicia. Nosotros somos malos por naturaleza. Nuestro corazón es engañoso. Entonces nos engaña el corazón y es perverso más que todas las cosas. Entonces el corazón nos puede decir, no, tú no necesitas mucho de eso. No necesitas de eso. Y confiarnos. ¿Cómo no voy a necesitar de mi Dios? ¿Cómo no voy a necesitar aprender de Cristo? Desechando pues toda malicia. Aquí estamos viendo el hombre que vamos a comenzar a estudiar, el perfil de Pedro, un estudiante de la Academia de Jesucristo. Quería poner esa introducción para alinearnos en lo que es la Academia de Jesucristo, para que usted vea que no es un invento, que no es una filosofía, que no es un método, es algo eterno de Dios, la escuela de Dios, la escuela de los profetas, la escuela de los apóstoles, la escuela de Cristo, la escuela eterna, donde Dios enseña a su pueblo a través de las Escrituras. Y el gran maestro que ha dejado hoy, aparte de Cristo que vino, nos ha dejado el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Él nos está revelando las Escrituras. Desechando pues toda malicia. Él sabe, Pedro sabe que él peleó con esa malicia. Pedro fue uno de esos hombres que fue despedazado por Jesús para luego ser armado. Cristo lo transformó, era un hombre, Pedro, un hombre del vulgo, dice. Un hombre del vulgo era un hombre de común y corriente. Un hombre trabajador, fuerte, de temperamento. Era un hombre arrebatado, un hombre orgulloso, tosco, violento. De tal manera que cuando arrestaron a Jesús, le arrancó la oreja a alguien y no quería arrancarle la oreja, él quería arrancarle la cabeza. Ahí porque el Señor hizo que la espada no se fuera por otro lado, sino que le pasó llevándole la oreja a aquel siervo del sacerdote.
Ese era Pedro, ese es Pedro. Ahora aquí lo estamos viendo. Ya vamos a entrar en materia y en cómo él aparece en la primera lista de los apóstoles, de los alumnos de Jesús. Y el propósito, hermanas y hermanos, es que aprendamos de la obra que hace Jesús con sus seguidores, cómo los transforma. Y él está hablando aquí, en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Usted sabe que Pedro luchó con la hipocresía. Gálatas 2, Pablo dice que encaró a Pedro porque se había dejado llevar por la hipocresía de los judaizantes, y cuando estaba allá con los judaizantes pues ignoraba a los gentiles, pero luego estaba con los gentiles y estaba como confundido, y Pablo lo confronta. Pero hay algo que me impactó, y es que Pedro, aún en los días de Pablo, todavía él, las marcas hechas por Jesús, seguía un hombre flexible, dispuesto a aprender. Él no pone una defensa. Él aceptó la corrección. Y en los Hechos, después 15-16, él aparece respaldando a Pablo, como dice nuestro hermano Pablo, como lo ha enseñado nuestro hermano Pablo. Ve a un hombre, no un hombre rencoroso, porque alguien lo encaró y le dijo, no, estás actuando mal. Y Pablo le dijo, tú estás como un hipócrita, como un actor, con una careta. ¿Cómo? No puedes hacer eso, eres el líder que Cristo preparó. Y vemos la humildad, porque Pedro aprendió humildad. Él era orgulloso. Y él aprendió humildad, sumisión. Él fue humillado. Por eso es que él después termina enseñando y dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios, porque al que se engrandece Dios lo humilla, pero al que se humilla Dios lo exalta. Entonces, de primera plana, de primera persona, Pedro sabía esas lecciones. Él las aprendió con el gran maestro Jesucristo. Y ahora él está diciendo todo lo que él tuvo que deshacerse. Y él está recomendando, diciendo, eso pues yo tuve que pasar por ese proceso, desechando pues toda malicia. La malicia nos enllava a nosotros y decir, no, yo okay, ya lo sé. Está bien lo que dice el predicador, pero yo creo, vea, a mi manera. Ya usted ya se enllabó, malicia. Esa es malicia, ya no puede aprender. Porque para aprender necesitamos humildad, estar dispuesto a reconocer que Dios levanta a otros hombres que se han dedicado a aprender también para enseñar, para ser de bendición a la iglesia. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decía, ¿cómo podemos desechar todo eso? Él da la medicina. Porque sin la palabra no podemos dejar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. No la podemos, no hay una herramienta humana, solo la Biblia. Y él dice, aquí está con lo que vas a poder despojar todito eso de ti. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, la leche pura como es, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanas y hermanos, en esta escuela del aprendizaje de Jesús, Él es el que nos escoge para que vengamos a ser sus alumnos. Aquí no es que nosotros escogemos a Jesús, Él nos escogió. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús escoge 12 hombres en Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí viene la lista. A Simón. Simón, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, abunda este nombre de Simón. Y aquí ve usted, lo primero que hace Jesús es que le cambia el nombre a Simón, le pone Pedro. Ahí lo dice Lucas. Lucas es el único que revela esta parte donde dice en el versículo 14,
a Simón, a quien también llamó Pedro. Pedro, Simón, aparece muchas veces cuando Simón Pedro se comportaba de una forma natural, tosca, orgullosa. Jesús le llamaba Simón, como recordándole, ese es el viejo hombre. Pero luego Jesús, cuando le dice Pedro, que significa roca, piedra, le está así de entrada, le está diciendo que lo va a transformar, que lo va a cambiar. Aquel hombre frágil, aquel hombre que era explosivo, mecha corta, fosforito, como dicen algunos, aquel hombre violento, tosco. Ahora Jesús le dice, te voy a formar, te voy a hacer un hombre duro, voy a forjar tu carácter. Hermanas y hermanos, aquí nos vamos a quedar porque la próxima vez cuando volvamos nos vamos a meter de lleno en esto. Esto es extenso, pero es delicioso. Porque usted mira a Pedro y usted se va a ver a usted mismo, que es el mismo proceso que Dios nos da, que le dio a Pedro. Entonces, Cefas es el nombre en arameo que significa piedra. Y Jesús le pone este nombre, le da este nombre a Pedro. Y por eso es que en la segunda carta de Pedro, él se presenta como Simón Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro era un pescador profesional, era un judío, era un hombre luchador, pero tenía muchos defectos. Era un hombre tosco. Era difícil que alguien trabajara con Pedro. Era un caso perdido. Era un hombre que pensaba que ya lo sabía todo. Cuando Jesús a veces estaba hablando, él levantaba la mano y bueno, en algún momento llegó a corregir a Jesús. Este hombre fue humillado, hermanas y hermanos. Fue humillado, tuvo que aprender obediencia. Y el pastor Luis, yo le escuchaba que él predicaba el domingo y él decía que para nosotros poder liderar necesitamos aprender primero a obedecer, como Josué tuvo que aprender de Moisés, como Lucas tuvo que aprender de Pedro, de Pablo, como Timoteo tuvo que aprender de Pablo, como los discípulos tuvieron que aprender de Jesús. Hermanas, no podemos ignorar esto. Yo les decía en los anuncios cómo Dios me formó a mí y puso estos hombres en mi camino para moldearme, para trabajarme. Y bendito sea Dios que me dio la gracia para no huir, porque nosotros, Pedro es el perfil correcto que nos representa a nosotros, porque nosotros al igual que Pedro somos orgullosos. Él se fue también algunas veces y Jesús lo fue a buscar y lo volvió a incorporar. Después de la resurrección, Pedro estaba herido. Pedro tuvo una revelación en un momento que Jesús les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16. Y dijeron, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el gran profeta, otros dicen que eres un hombre importante. Y luego Jesús dijo, a mí no me importa lo que digan todo el mundo. Hoy quiero saber qué es lo que ustedes dicen, qué es lo que ustedes piensan. ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro fue el primero que levantó la mano, corrió, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo elogia y le dice, Simón Pedro, bienaventurado eres, porque lo que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre te dio ese privilegio para que puedas ver eso. Pero después de eso, Jesús dice, es necesario que vaya a Jerusalén y que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sufra y que lo maten y después de 3 días va a resucitar. Entonces Pedro también corre y lo toma aparte y como que quiere corregirlo. Le dice, Señor, que no te pase eso, por favor. No andes diciendo eso. Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. Hermano, si usted hubiera sido o yo, salimos corriendo, ofendidos. Allá me dijo que soy doblemente bendecido y ahora me está diciendo que yo soy hijo del diablo. Y luego le dije a Jesús,
porque no piensas en las cosas celestiales, sino solamente en las cosas terrenales. Jesús discernió el espíritu maligno que estaba dentro de Pedro, que vino a perturbarlo, que quería cortar el plan eterno de Dios de la redención. Y Jesús lo reprendió. Entonces ve, lo humilló ahí. Este es el hombre que fue más humillado por Jesús, porque no era que Jesús quería lastimarlo, sino que lo estaba forjando, lo estaba formando. Cuando Jesús habla que iba a ser capturado, el mismo Pedro vuelve y dice: yo sé que todo te pueden dejar, pero yo no, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y Jesús le dice: mira, Simón Pedro, te aseguro, de cierto te digo, que no ha cantado el gallo una vez cuando tú ya me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Se cumplió. ¿Y qué pasó con Pedro? Salió corriendo, llorando. El gallo lo humilló, una ave lo humilló. Esto es impresionante, porque si Jesús cambió a Pedro, téngalo por seguro que también lo cambiará a usted. Y si Jesús cambió a Pedro y lo usó, ve en el libro de los Hechos, a Pedro lo vemos predicando, después transformado con el Espíritu Santo. Miramos a este hombre que aprendió humildad, aprendió sumisión, aprendió a amar a Jesús, aprendió a servir de una forma correcta. Vemos en el libro de los Hechos a este hombre predicando su primer mensaje, convirtiéndose 3,000. En el segundo sermón de Pedro, convirtiéndose 5,000. Y luego lo miramos a este hombre caminando y Dios usándolo de tal manera que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y luego resucitando allá en el libro de los Hechos a una mujer que se había muerto, la resucitó con el poder del Espíritu Santo y termina muriendo, crucificado cabeza abajo, y termina escribiendo estas hermosas cartas. Si aprendemos de Cristo, seremos usados por Cristo para su gloria. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude a aprender como Pedro aprendió. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.